Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez. Borja Rosas. Presente. Cardoso Zamora. Cardoso Zamora. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz José. Buenos días. Buenos días. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Duarte Razo. Flores López. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos. Néstor. Presente. García Villalobos Valeria. Presente. Sí. González Fregoso. González García. González García. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Hernández Sandoval. Presente, profe. Herrera Ponce. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente, profesor. Jiménez Ábalos. Jiménez Ábalos. Juárez Ruiz. Lugo Fitz. Buenos días. Buenos días. Martínez Marcial. Aquí, profe, buen día. Buenos días. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buenos días. Rafael Achula. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Presente. Villaseñor Sánchez. Presente. Ah, se escucha muy bajito tu audio. Villegas Vicente. Torres Pérez. Torres Pérez. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez. Palma Díaz. Presente, profesor. Buenos días. Palma Díaz. ¿Quién me habla? Moreno Velázquez. Es que mi conexión está bien. No, ya. Moreno Velázquez. Ok, ¿quién me faltó? Hernández. Profe, Hernández. profesor, mi compañera Edna me acaba de comentar que no tiene, que se le está yendo el internet, pero sí estaba. Ok, Hernández Magdalena. ¿Algo que... ¿O tú me estás hablando? Ajá, soy yo la que estoy hablando. Sí. Vale. Ok, ¿quién más? Jocelyn Cardoso. Cardoso Zamora. ¿Quién más?
Ponce, Guadalupe Alvarado Ramírez. Ok, y Herrera Ponce, ¿verdad? Ok, ¿alguien más que no? Ok, creía que no le pasé asistencia. Ok, ya son todos. Ah, sí, perdón, otra vez, Guardián Sánchez. Siempre se me olvida que estás atrás de la lista. Perdón. Ok, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Lo que estábamos haciendo en la clase pasada. Perdón. ¿Quién quiere participar? Hernández, Magdalena. Sí, le digo esa, ¿verdad? Bueno, ese Sí. fonema. Es alveolar oclusivo sonoro. Alveolar oclusivo sonoro. Ok, ¿qué quedamos con este fonema? ¿Cuál es el rasgo que me estás dando mal con relación al francés? Hernández. ¿No hay ningún error en lo que me dijiste? Bueno, creo que no me escucha, así que Ya, profe, dígame, perdón. del error, pero ya no te preocupes, ya puse la diapositiva. Ok. Habíamos quedado que este fonema era un dental oclusivo sonoro y que a diferencia del inglés no sería una consonante alveolar. Tampoco tenemos grandes dificultades con este fonema porque ya lo conocemos, en español, en inglés existe. Solamente aquí recordar que en esta lengua, la lengua se posicionaría en el límite de los dientes superiores, haremos una oclusión, es decir, cerraremos el paso del aire para después liberarlo de manera explosiva y hay vibración en las cuerdas vocales. Y lo tenemos en ejemplos como down. Vamos a, otra vez por no dejar, vamos a escucharlo, que tampoco es tan, pero si quieren, mejor escuchamos la palabra. Este diccionario todos ustedes lo utilizan. Hay otro que es como de los más, para el francés principalmente, nada más déjenme ver dónde lo tengo. Es el más famoso en términos de la lengua francesa, pero... No, esto no.
Es este diccionario. Tienen el que ustedes ocupan regularmente, que es el Word Reference, pero en francés se suele, o más bien es uno de los más importantes en esta lengua, que sería el Le Robert, ¿no? Aquí también ustedes van a poder, ya ven el diccionario, ¿verdad? Tiene una versión en línea. No sé si alguno de ustedes ya lo conocía, seguramente sí. Ustedes pueden aquí poner la palabra e igual les va a arrojar la definición, solamente que como pueden ver el diccionario está en francés, no tiene traducción. Y también tienen la ventaja de que van a escuchar el audio. Y aunque es un buen diccionario, y es el mejor en términos de la lengua francesa, por ejemplo, en este caso no tenemos transcripciones fonéticas. Por eso, en muchos sentidos, siempre es recomendable utilizar el otro, el de Word Reference, que sí nos da esas transcripciones, porque ayuda a la pronunciación. Pero si ustedes quisieran consultar algún diccionario, porque incluso el de la Academia Francesa, creo que ni siquiera tiene los audios. Entonces, si ustedes buscan alguna definición en el diccionario de la Academia Francesa, no van a encontrar audios. Este sí. Y tiene las definiciones en francés. Y el diccionario que ustedes más ocupan sería este, en donde van a encontrar el audio y también van a encontrar la transcripción francesa. Sí escuchan el audio, ¿verdad? ¿O no? Sí. No, pues. Vale. Para que los vayan conociendo. Vamos a utilizar los dos porque no vamos a encontrar algunos sonidos en en el banco de sonidos, y entonces estaremos principalmente con las nasales, que acaban de escuchar una, ¿no? Vamos con la siguiente. García Morales. Sí, ¿Esta? es alveolar fricativa sorda. Exactamente. Alveolar fricativa sorda. Tampoco hay grandes secretos con esta consonante. La conocemos, ya sabemos dónde vamos a articular. La lengua va a subir hacia la parte de los alvéolos. Vamos a generar turbulencia en el aire y no se van a mover, no van a vibrar las cuerdas vocales. Y lo tenemos en casos como sir. Vamos a escuchar la palabra. Hay otro diccionario, bueno, es que para que tampoco sea tan monótono y ver solamente las pronunciaciones, hay otro diccionario que es Forbo, Diccionario de Pronunciación, en donde ustedes van a encontrar también audios. No van a encontrar la transcripción fonética en este diccionario, pero la ventaja que tiene, lo veremos más adelante también, en algunos casos, porque no siempre, es que ustedes pueden escuchar a diferentes hablantes pronunciar esa palabra. Y entonces hay casos en los que, por ejemplo, si quieren a lo mejor tener la pronunciación de alguna variante en específica, este diccionario no les asegura que lo van a encontrar, pero pueden tener pronunciaciones de varias partes de donde se hable la lengua, ¿no? En este caso no la tenemos, solamente tenemos hablantes de Francia, hombre en Francia, y los dos son hombres. Pero aquí encuentran recopilación de audios sobre palabras y en casos donde ocurre, tienen la posibilidad de escuchar a más hablantes, por ejemplo, de Bélgica, de Canadá, etcétera. Les da aquí la pronunciación de todos esos, de todas esas variantes. So.
Es muy importante que vayan escuchando el sonido final de esta pronunciación. So. Vean cómo ese fonema es diferente a SOR, que es uno de los que vamos a revisar en un momento, pero para que vayan escuchando las diferencias. El fonema final que nosotros, que incluso en la transcripción que podemos ver en Word Reference, déjenme pasar ahí. Ustedes pueden escuchar que este fonema final, el vibrante múltiple, se escucha más marcado aquí. Y en el otro audio se escucha más como nuestra J. Ya ahí es cuando podemos comenzar a ver variaciones en esta R. Y veremos un audio en donde se escucha la variante más marcada de ese fonema vibrante. De una cantante muy famosa que seguramente también varios conocen. Ok, el fonema alveolar fricativo sordo. También lo tenemos en francés, en inglés y en español. Vamos con el siguiente. Axel. Sí. Espérame. ¿Este? Ese es fricativo coronal alveolar sonoro. Fricativo coronal alveolar sonoro. Lo tenemos en inglés, pero no lo tenemos en español. Por lo menos no en la variante del español mexicano. Entonces sí, pero gracias. Es una de las variantes, no existe en español mexicano y en general en español es difícil de pronunciar. Existe como alófono, no es clase de español, pero en español existe como alófono y no como fonema. Pero en francés sí existe ese fonema. ¿Alguien me está hablando? Ya. No te preocupes. Del audio. Alveolar fricativo sonoro es la misma posición que la S. Subimos la lengua hacia la parte de los alveolos, generamos turbulencia a la hora de sacar el aire y es un fonema sonoro, quiere decir que van a vibrar las cuerdas vocales. Dicen. Vamos a escucharlo de manera primero individual porque otra vez no es un fonema que tengamos en español. Entonces vamos al banco de sonidos. ¿Dónde estás? Aquí. Vean cómo en francés no tenemos estos dos fonemas. Estos dos sí estaban en inglés. Pasamos del labiodental fricativo sordo y los dos labiodentales a los alveolares. No tenemos los dentales fricativos en francés. Alveolares. El que vimos, el sordo. Y el sonoro. Vamos a escuchar la palabra. Dizaine. Aquí está la transcripción. Solamente que aquí nunca les dan división entre sílabas, pero ustedes teóricamente ya saben cómo dividir en sílabas las secuencias. Dizaine.
¿Sí? No es complicado el fonema porque es como la S, solamente hay que generar esa sonoridad en el fonema. Z, z, dicen. Ramos, Paulina Ramos, Sí, profe. ¿este? Es alveolar aproximante lateral sonoro. Alveolar aproximante lateral sonoro. Efectivamente, ¿no? Alveolar aproximante lateral sonoro. Tampoco hay gran ciencia en este fonema. Lo conocemos del español, lo conocemos del inglés. Solamente recordar ahí ese fenómeno del inglés que no hemos visto. Tal vez lo lleguemos a ver, pero no estoy seguro porque vamos un poco corriendo en tiempo. El de la L oscura, pero si les interesa, ustedes pueden buscar en internet también a qué se refiere eso. Es uno de los fenómenos más conocidos del inglés. La lengua se va hacia los alvéolos, el aire sale por los costados de la lengua y vibra las cuerdas vocales. Le. Vamos a escuchar la palabra. Ahí es importante ya ir dándose cuenta de los matices de las vocales. Esa vocal también ya la vimos en inglés y sabemos que no se pronuncia como nuestra E. No decimos le, decimos le, abriendo más la boca. ¿Sí? Martínez, Lupita Martínez. Sí, profe. Este. Es un postalveolar fricativo sordo. Postalveolar fricativo sordo no lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, también lo vimos ahí, en el caso de she. Tampoco hay diferencia en términos de la articulación. Subimos la lengua hacia la parte postalveolar, pero recuerden, no enrollando, porque si no generamos los fonemas retroflejos, simplemente acercar la punta de la lengua a los postalveolos. No cerrar completamente porque lo que queremos es generar turbulencia del aire porque es un fonema fricativo y no va a haber vibración de cuerdas vocales. Vaj, vaj. Sí, vamos a escucharlo otra vez en el banco de sonidos. Este ejercicio a veces parece ocioso, perdón, pero es muy importante porque es una forma de ver qué fonemas no existen o qué fonemas comparten las lenguas y eso les ayuda mucho en la práctica. Estamos en este postalveolar fricativo sordo. Y vamos a escuchar la palabra.
Diana, Rafaela Chula. Este fonema. Postalveolar. Fricativo. ¿Qué más? Sonoro. Exactamente, postalveolar fricativo sonoro. También lo tenemos en inglés, no lo tenemos en español. Misma posición articulatoria que la anterior. Subimos la lengua hacia la parte de los postalveolos sin tocarlos, perdón. Cerrar lo suficiente para generar turbulencia de aire, para hacerlo fricativo y sin vibración de cuerdas vocales. Z, 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 z. Vamos a escucharlo. Ja, ja, aj, ja, ja, aj, ja, ja, aj, ja, ja, aj, El sordo, ja, ja, aj, el sonoro. ja, ja, aj. Este, Je, 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 Alvarado, Sí, aquí. este, Ese sería dorsal, no, que palatal nasal, sonoro. exactamente, palatal nasal sonoro. Es un fonema que tenemos en español, no lo tenemos en inglés, no hay que confundirlo con velar, porque no son iguales, evidentemente, y es nuestra N, ¿no? Oñón, oñón, ño, ño. ¿Cómo realizamos la articulación? Subimos el dorso de la lengua hacia el paladar. Sí tienen que tocar porque vamos a producir una nasalización, es decir, hay que cerrar el conducto oral y abrir el conducto nasal. Esto suena muy técnico, pero si ustedes simplemente tratan de pronunciar como nuestra ñ, no hay ningún problema. Y vibración de cuerdas vocales, ¿no? Oñón, oñón. Vamos a escuchar el fonema porque es uno que no hemos escuchado en el otro inventario. Este. Ño, año, añ, ño, año, añ, ño, año, añ. Les digo, lo tenemos en español, no tendría que haber problema con él. Los problemas o las dificultades que hay con estos fonemas, más que la pronunciación individual, es a lo mejor en contexto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las dos vocales en las que aparece el ejemplo que les estoy dando, pues no los tenemos en español. Entonces, la dificultad articulatoria de, por ejemplo, una palabra como esta, está en dominar los otros dos fonemas. El del medio no tanto, pero los que están alrededor sí. oño, Oño. oño,
oignon, 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 Moreno, Diego Emanuel. Sí, profe. Mira, facilito. Es un velar oclusivo sordo. Velar oclusivo sordo. También lo tenemos en inglés y lo tenemos en español. Otra vez solamente recordar ciertos fenómenos que vimos. En inglés se aspira al inicio de palabra. En francés no ocurre esto, es igual que en español. Con. Velar oclusivo sordo, articulación, el dorso de la lengua, perdón, la parte posterior de la lengua se sube hacia la zona del velo. Ahí es donde se genera la oclusión. Tienen que golpear o tienen que contactar la lengua y el velo para generar el cierre del aire articulatorio y luego lo liberamos de manera explosiva. Y no hay vibración de cuerdas vocales. ¿Cómo? Vamos a escucharlo. La palabra. Con, 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 con. Ok, vamos con el que sigue. Erandi, Cruz José. Sí. Es velar oclusivo sonoro. Sonoro, exactamente. Velar oclusivo sonoro también lo tenemos en español. No tendría que haber ningún problema. Velar, la misma posición articulatoria que la anterior. Subimos la parte posterior de la lengua hacia la zona del velo. Ahí es donde vamos a generar la oclusión y vibración de cuerdas sonoras. Lo tenemos en palabras como garçon. Vamos a escuchar la palabra. Garçon. Garçon, 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 garçon. Otra vez, vean cómo el fonema del medio incluso pasa, no desapercibido porque sabemos que está ahí, ese fonema que aquí están describiendo como vibrante múltiple, o están poniendo el símbolo de vibrante múltiple uvular sonoro, no se escucha como el que escuchamos en el banco de sonidos. Garçon, garçon, garçon.
El que sigue, que es justamente este. ¿Quién quiere hacer este? Incluso ya les di la respuesta, así que la participación prácticamente se las voy a regalar. Cardoso. Cardoso. Es uvular, vibrante, múltiple, sonoro. Exactamente. Uvular vibrante múltiple sonoro. En la lectura que hicieron y en muchos diccionarios, como el que estamos viendo, Word Reference, encuentran que les ponen este fonema, el uvular vibrante múltiple sonoro. Si nosotros siguiéramos esta descripción, sabríamos que tendríamos que colocar la lengua o la parte de la posterior de la lengua contra la úvula y ahí tendríamos que generar las vibraciones. Es uno de los sonidos más difíciles porque nosotros no tenemos este en español y la posición articulatoria es muy complicada. Lo más común es como si estuvieras haciendo gárgaras, ¿no? Y es un fonema en donde se hacen vibrar las cuerdas vocales. Ra, ra, ra. Como ven, en realidad no es que esté haciendo gárgaras porque la vibración está ahí. Ra, ra, ra. Pero es uno de los fonemas más complicados. Y lo encontraríamos, y lo voy a poner entre comillas, en palabras como rouge, rouge. Porque en realidad vamos a escuchar primero el fonema en el banco de sonidos. Que sería este, vibrante, aquí solamente dice vibrante, pero es vibrante múltiple, uvular sonoro. Vean cómo no son gárgaras, se escucha la vibración. Pero la posición articulatoria más para lograr dominar este sonido sí podría ser un poco como haciendo gárgaras, logramos comenzar a realizar la vibración. Ahora, hay que tener cuidado porque como yo ya les hemos, por ejemplo, en la palabra que acabamos de ver, razón, vemos que quien está pronunciando aquí este fonema no lo está pronunciando como vibrante uvular múltiple. Ahorita vamos a ver en lo que tenemos que tener cuidado. Vamos a escucharlo en Word Reference. Rouge. Vean cómo aquí tampoco produce la vibración. Rouge. Rouge. Prácticamente está haciendo como una G. Rouge. 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 Y si escuchamos nuevamente la palabra anterior, ni siquiera hay vibración de nada. Garçon. 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 Porque no es el mismo fonema. Por motivos prácticos y como hemos visto hasta ahora, para hablar de este fonema, porque si se dan cuenta, justamente lo que ocurre con este fonema es que nos encontramos ante fenómenos alofónicos, se puede utilizar ese símbolo que es el más común, el del uvular vibrante múltiple sonoro, porque además es el más conocido, y en un momento del francés era el fonema más utilizado en esos contextos. En la actualidad, ¿cómo se toma la variante parisina como modelo? Ocurre el siguiente fenómeno que les voy a presentar en la otra diapositiva.
There are at least 3 clearly distinguishable ways, more if one counts minor variations, of pronouncing the French R, of words such as rouge, Paris, cher. Each has its own IPA symbol, namely, aquí está mal escrito, pero este es el fonema de la variante parisina estándar. Es decir, en la variante parisina estándar se utiliza el fonema aproximante fricativo, porque vean, si ustedes revisan su tabla, está ahí en medio, aproximante fricativo uvular sonoro, which is a uvular fricative, y el uvular, perdón, el que sigue, for R for uvular R and R for roll R. Ajá. Los otros dos fonemas, estos, este y este, también se pueden encontrar en otras variantes del francés, principalmente en Francia. El asunto es que como nosotros tomamos como punto de referencia la variante parisina, en París este fonema se realiza de esta manera. Mientras que en otras zonas, principalmente rurales, se pronuncia de esta manera. Esta variante también la podemos encontrar en París y en otras partes de Francia, pero no es la variante estándar, es lo que dice aquí. Existen 3 variantes alofónicas del fonema vibrante conocidas por la zona, condicionadas por la zona geográfica. El sector educado de París tiene este fonema, que es la variante estándar y la que ustedes están utilizando. Pero este fonema va a ser muy difícil que ustedes lo encuentren en transcripciones. Como acaban de ver en Google Reference, utilizan este otro. Otras variantes, en otras variantes parisinas vamos a encontrar este fonema, el R. Y en zonas rurales, esa palabra se va a pronunciar con la R. En lugar de decir rouge o decir rouge, van a decir rouge, rouge, rouge. Entonces, ustedes pueden encontrar esas 3 variantes, y además también varían a lo largo de las otras variantes del francés alrededor del mundo. Se escucha, si ustedes oyen audios de otros lugares, verán que existe esta variación alofónica, y es importante tenerla en cuenta. Vamos a, déjenme, primero vamos a escuchar los 3 fonemas en la tabla esta. El vibrante múltiple, que es el que les escribo yo y que además encontrarán en otros textos. El vibrante alveolar sonoro, que en muchos de los libros de texto van a encontrar, o en los libros generales, como la forma más cómoda de representar ese fonema. Y como hemos visto ahorita en la presentación, es una variante que sí vamos a poder escuchar en otras zonas de París. Rouge, rouge, pero que no es el común ni es el asociado a la variante estándar. Y el fricativo, aquí lo ponen como fricativo, pero acuérdense que vimos que en la tabla aparece entre fricativo y aproximante, uvular sonoro, que sería este. El libro de donde tomé yo esta cita solamente habla de estos 3 fonemas, pero en realidad también se ha registrado que ese fonema puede realizarse como el velar fricativo sordo, como en el caso del español o la J de Juan. Entonces, en algunos casos se puede escuchar variación alofónica como hush, hush, hush. Porque todos los los 3 fonemas, tanto el uvular como el velar, están muy cerca en términos articulatorios. Entonces, eso es lo que produce también la variación. Por motivos prácticos, yo también en el examen voy a utilizar el fonema vibrante múltiple uvular sonoro.
porque además, como está en la tabla, el fricativo aproximante, pues es muy difícil de distinguir. Pero es importante que ustedes, si van a estudiar la variante parisina, se enfoquen en este fonema, en el uvular fricativo sonoro. Que además, si se dan cuenta, es mucho más difícil que este. Porque aquí la vibración es prácticamente imperceptible. Se realiza fricativamente, solo se acerca. Si ya cuesta de por sí trabajo acercar la parte posterior de la lengua a la úvula, pues todavía más mantener esa posición y generar este sonido. Es muy complicado. Este video, nada más por no dejar, es de Edith Piaf. Ustedes seguramente conocen a la cantante. Y es ahí donde podemos escuchar este sonido vibrante múltiple que sí existe, pero que no es el estándar. Si se escuchan, si prestan atención, se dan cuenta que la vibración es excesiva. En comparación, déjenme buscar esta palabra. A esta pronunciación de la misma palabra central de la canción. Vean cómo es completamente diferente. Aquí estamos ante la aproximante fricativa. También algo que se me ha olvidado comentarles, que aquí tenemos también, si ustedes le dan aquí en acentos, tienen en algunos casos tienen variaciones alofónicas. Pueden escucharlas, más no verlas gráficamente porque no nos dan la representación. Por ejemplo, en Canadá, esta palabra se escucharía así. Tampoco es tan diferente. Sí. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Y con esto terminaríamos las consonantes del francés. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna cuestión, comentario con relación a esto? ¿No? Dime. No, maestro. Entonces, ¿cuál dijo que iba a utilizar usted? ¿La R volteada? Esta. La que estás viendo en la pantalla. La otra no, la parisina no. No, exacto, voy a utilizar esta, que es la que más van a encontrar en los diccionarios, pero conviene aclarar esto porque, como les digo, como les dan una representación fonética, ya es un poco como, bueno, es la responsabilidad de quien está leyendo, buscar qué variante quiere aprender, y dependiendo de la variante van a pronunciar uno u otro fonema.
Y no es que si van a París en el centro y se comunican con este fonema, no es que no los vayan a entender, pero los van a ver raro porque no es el fonema más común en la variante estándar. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Sí, gracias, maestro. Vamos con las semiconsonantes. Pero yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, no entendí bien el por qué el fonema dental oclusivo sonoro era dental, bueno, es dental y no alveolar. Porque en francés se articula con los dientes, no con los alvéolos. Acuérdense de lo que les había explicado de la tabla. Esos fonemas que no están divididos en columnas, principalmente los nasales coronales, dental, alveolar, los alveolares, los coronales alveolares, nasales oclusivos y desde los aproximantes para abajo, la característica que tienen es que pueden ser dentales, alveolares, postalveolares y depende de la lengua. Y en francés se articulan como dentales. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Es una característica articulatoria de esa consonante en el francés, a diferencia del inglés, en donde sí se articulan como alveolares. Depende de la lengua. También en español lo articulamos como dental. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, vamos con las semiconsonantes. A ver quién quiere pasar. Hoy quiero que quien no participe se quede con menos participaciones. Vamos, Lupita Martínez. ¿El siguiente Sí, profe, es una palatal aproximante sonora. Exactamente, palatal aproximante sonora. También ya la vimos en inglés. La tenemos en español, el asunto de la palabra hielo. Y lo vimos en inglés con la palabra... ay, no me acuerdo cuál vimos ahí. Yellow. Yellow. La tenemos también en francés, palatal aproximante sonora. Recuerden que una de las características de las semiconsonantes es que cierran la boca, o en el sentido de que la abertura vocal se cierra a tal grado que parece una consonante, pero no llega a ser una consonante, y tampoco se abre tanto como para parecer una vocal. Entonces, en este caso, tenemos la pronunciación de i, y aquí tendríamos pie, 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 pie. Esta consonante vamos a escucharla en la... Sí. Vamos a escucharlo en el banco de sonidos y luego vamos a la palabra. Palatal aproximante sonoro. Ya, Ya, ya. ya. Ya, Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Es muy importante distinguirlo de este fonema. Este es el fonema del español. Ya, ya. Ay. El de llave. Pero este es el aproximante de hielo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, allá, pie, pie, pie. Vamos a escuchar la palabra. Pie, 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 pie. pie. Vean cómo no es como pie, como lo pronunciamos nosotros en español, pie.
pie, pie, pie. Esa es una de las características más interesantes del francés, bueno, por lo menos para mí. Cuando ustedes hicieron la lectura o los que ya terminaron la lectura se habrán dado cuenta que el autor dice que en francés no tenemos diptongos. Y justamente es aquí donde se nota. Ellos no pronuncian pie como en español, porque en español pie no es no es una semiconsonante ahí. La semiconsonante, ahí estaríamos ante una semivocal, pie. Y aquí pronuncian pie, 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 porque no se forman los diptongos, sino que tenemos compuestos entre la semiconsonante y la vocal. Pie, pie. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Vamos con la que sigue. Paulina Ramos. Sí, profe. Esta. Esa es aproximante labiovelar sonora. ¿Otra vez? Aproximante Ujú. labiovelar Sí. sonora. Ujú. ¿Quién me dijo la anterior? Lupita Martínez. Ah, Sí, yo, profe. Martínez, que no te había apuntado. Martínez. Labiovelar aproximante sonoro, tampoco tenemos problema con esto, o no deberíamos tenerlo porque lo tenemos en español en las palabras que ya huevo, hueso, etcétera, y también lo tenemos en inglés con las palabras we, when, etcétera. Lo tenemos también aquí. Sabemos que es una cuarticulada, acuérdense, estas ya son consonantes cuarticuladas, quiere decir que necesitamos dos posiciones articulatorias para realizarlo. Redondeamiento de labios, subimos la lengua hacia la zona del velo, por eso se llama labiovelar. Aproximante, repito, porque aproximamos los órganos articulatorios, pero no tanto como para hacer una consonante, ni los abrimos tanto como para que sea una vocal. Y vibración de cuerdas vocales. We, we. Vamos a escucharlo. Déjenme cambiar aquí el... Wah, wah. Aquí estamos en las cuarticuladas y este es el fonema. Wah, wah, wah. Wa, awa. Wah, wah, wah. wah, Wah, We, wah, wah. wah, wah. ok. Alan, ¿10 Laguna? Sí. Este. Ese es aproximante labiopalatal sonora. Exactamente, aproximante labiopalatal sonoro. Es un fonema que no tenemos ni en... Déjame encontrarte, ¿dónde estás? Alan. Es un fonema que no tenemos ni en español ni en inglés. Es un fonema nuevo. Labiopalatal aproximante sonoro. ¿Qué quiere decir esto?
redondeamos labios, subimos el dorso de la lengua al paladar, nuevamente, ni tan cerca que parezca una consonante, ni tan abierta que parezca una vocal, solo aproximándose, y vibración en las cuerdas vocales. Es muy difícil este fonema. Cuisine, cuisine, cuisine. Es prácticamente para hacer una Y, pero sin llegar a ser una Y, ese fonema. Cuisine. Vamos a escucharlo porque a mí me sale bien. Vamos a oírlo en el... sonoro, labiopalatal aproximante. La. La. Vean cómo sube la lengua y prácticamente está haciendo una Y, pero no alcanza a hacer ese sonido. La. 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 Cuisine. De hecho, se considera ¿cómo se llama? La semiconsonante de la vocal, porque si se dan cuenta, prácticamente todas las semiconsonantes se relacionan con una vocal. El que acabamos de revisar, el aproximante labiovelar sonoro, se relaciona con la vocal posterior cerrada, no labializada, perdón. El fonema palatal aproximante sonoro se relaciona con la vocal anterior cerrada, no labializada. Y esta semiconsonante, la aproximante labiopalatal sonora, se relaciona con la vocal anterior cerrada labializada. Si lo escuchan, tiene un sonido también muy parecido a la cuisine. La. 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 Para que quede un poco más claro qué vocal se relaciona a vamos a la tabla de las vocales. Y voy a repetir lo que acabo de decir. El palatal aproximante sonoro se relaciona con esta vocal. El aproximante labiovelar sonoro, el que acabamos de ver de UI, se relaciona con esta. La posterior cerrada labializada, huevo, por eso la tenemos en palabras como huevo, hueso. Y la aproximante labiopalatal sonora se relaciona con esta, con la anterior cerrada no labializada. Escúchenla bien y vamos a regresar a la semiconsonante. Si ustedes escuchan, la diferencia entre esta vocal y la semiconsonante es la posición de la lengua. Escuchen detenidamente y verán cómo no se alcanza a escuchar ese sonido fricativo de la lengua subida, del dorso de la lengua subido hacia la zona del paladar. Y si suben la lengua al paladar, es cuando se va a empezar a escuchar ese sonido palatalizado. Vamos a escuchar la otra. La. 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 Ahí se alcanza a escuchar ese yua. Cuisine. Vamos a escuchar la palabra para no detenernos ya más en esto. Es uno de los sonidos más complicados. Cuisine. 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 Cuisine.
Cuisine. ¿sí? Y solamente para cerrar ya este tema que teníamos, bueno, lo de las semiconsonantes, lo que les estaba comentando. En francés no existen verdaderos diptongos, es un poco lo que vieron en la lectura. Cuando decimos verdaderos diptongos quiere decir no tenemos dos vocales en la misma, en el núcleo, vamos a decirlo así, de la sílaba. Las combinaciones de fonemas más parecidas a un diptongo serán entre una semiconsonante y una o dos vocales. Por eso incluso tenemos la posibilidad de tener estructuras como esta. En español esto no es posible. Porque prácticamente es la vocal junto con su par semiconsonántico. Eso no se puede en términos de los diptongos. Incluso cuando tenemos palabras como esta, como pabellón, esta generalmente la semiconsonante se comporta más como una consonante y no tanto como una semivocal. Se divide y se señala que forma parte de la siguiente sílaba. Esto probablemente ya lo vieron en el curso anterior. Entonces, lo mismo ocurre con todos los demás. Aquí tenemos la posibilidad de unir estos dos fonemas, en el sentido de que si dividimos en sílabas, la semiconsonante quedaría con la vocal, pero porque se sigue comportando como una consonante, no como una vocal. Tallí, tallí. Lo mismo ocurre con las demás, ¿no? Por ejemplo, en esta palabra, fouillard, tendríamos la división silábica también así. No tendríamos un triptongo. Ninguno de las semiconsonantes se comportaría como una semivocal. En este caso, por ejemplo, tendríamos esta sílaba en donde tendríamos una consonante, una semiconsonante y una vocal como núcleo silábico. Es un poco similar a sílabas españolas como fra, de Francisco, fra. De ahí tenemos tres fonemas. El fonema labiodental, tenemos el fonema vibrante simple, r, y luego tenemos el núcleo silábico que sería la fra. Lo mismo ocurre aquí. Tenemos una consonante como ataque de sílaba, luego tenemos una semiconsonante que también pertenece al ataque de la sílaba, y luego tenemos la vocal que funciona como núcleo. Y la otra semiconsonante se va hacia la otra sílaba. Es decir, nunca, o bueno, por lo menos en francés, no tenemos ese comportamiento de diptongos que como tendríamos en el caso del español. Por de ahí la diferencia entre pie, por ejemplo, y pie. En pie tenemos un ataque formado por la consonante bilabial y la semiconsonante palatal aproximante, y luego tenemos el núcleo silábico que sería la vocal. Y lo mismo ocurre con todos estos diptongos, con todos estos elementos que parecen diptongos o triptongos, pero que en realidad no lo son. La semiconsonante que aparezca va a pegarse a la otra sílaba o a la otra vocal como consonante, o va a comportarse como una consonante en relación a esas otras vocales. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? No sé si también me expliqué bien con los ejemplos que les acabo de dar. Se puede decir que las semiconsonantes siempre van a necesitar una vocal para funcionar como sílaba. También, es que tampoco es necesariamente algo extraño, porque también en español una semivocal y una semiconsonante necesitan de una vocal para formar una sílaba. El asunto es que en español las semiconsonantes son tan relajadas, vamos a decirlo así, o la pronunciación es tan relajada,
que parecen vocales y entonces sí pueden formar diptongos. Pero en otros, por ejemplo aquí no, aquí las pronunciaciones son muy exactas, muy precisas y entonces por eso es que no pueden funcionar como núcleo silábico ni como parte de un diptongo. Tienen un sonido más consonántico, vamos a decirlo así, en francés que en español. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón. Entonces se podría decir que las semivocales en español están más cerca de ser vocales que consonantes y en francés están más cerca de ser consonantes que vocales. Sí. Dependiendo también en la posición un poco del español, por eso es tan arbitrario en español decir que es una semiconsonante, una semivocal, dependiendo de su posición de sílaba. Así es, pero en realidad como la pronunciación de las semiconsonantes en español no es tan pronunciada como aquí, en realidad pueden funcionar como diptongos, pero en este tipo de situaciones sí es más la pronunciación semiconsonántica. Incluso después de una vocal, estas semiconsonantes van a acercarse más a consonantes. Ok, Uh-huh. gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las vocales. Uh-huh. A las vocales orales. Aquí vamos a hacer una distinción entre vocales orales y, como ya saben, vocales nasales. The French oral vowels are pronounced more distinctly and more tensely than the English vowels. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy similar al español. La mayoría de lenguas romances lo que tienen es que tienden a reforzar la pronunciación de las consonantes y de las vocales. Lo mismo ocurre en español con relación a las vocales. Quiere decir que tanto en francés, de hecho por eso no existen diptongos en francés, pero sí en inglés, y uno de los fenómenos más importantes del inglés van a ser fenómenos de diptongación, que no vamos a ver aquí después. Sí llegamos. Pero lo que quiere decir es que en francés la pronunciación de las vocales siempre tiende a hacerse más precisa, más tensa, es decir, tienden los hablantes a articular, vamos a ponerlo en este término que no me agrade, adecuadamente la vocal. Tienden a pronunciarla bien, o sea, forzando al aparato articulatorio a que la pronuncie como es. En inglés no. En inglés el relajamiento articulatorio es lo que va a producir que las vocales se debiliten. Cuando nosotros debilitamos las vocales se producen estos fenómenos como la diptongación, cambio de vocal, etc. En francés no ocurre esto. In English, the vocal organs often relax during the pronunciation of a vowel, so that it ends in a sort of a glide. Por ejemplo, en palabras como go, en inglés suelen pronunciarse como go, go, go. Si ustedes escuchan la pronunciación go, se darán cuenta que al final aparece una vocal como si hubiera un diptongo ahí, go. For instance, it's really pronounced as go, como está la transcripción aquí. Esto no ocurre en francés. In French, there is no such of glide. The vocal organs retain their position until the pronunciation of the vowel is complete. Es decir, los órganos articulatorios van a mantener la posición de la articulación durante toda la pronunciación de la vocal. No vamos a tener fenómenos de diptongación, porque además en francés no está impedido ese fenómeno. En español sí, aunque también nosotros tendemos a pronunciar adecuadamente las vocales. Sí tendemos a relajar, pero los fenómenos de diptongación también son más difíciles en español. Es decir, las vocales del francés tienden a ser nítidas, como en el español, porque las pronunciamos, por usar también otro término, forzamos la pronunciación adecuada.
Y en el inglés, por el contrario, las vocales tienden a diptongar por el relajamiento de la pronunciación, como en este caso, go. Es importante tener esto en cuenta porque también eso nos ayuda un poco en el asunto de la pronunciación. Es otra de las características que distinguen. Si ustedes escuchan el inglés se darán cuenta que por eso tiene esta sensación como de ser una lengua que puede ir muy rápido. Por lo menos a mí me da esa sensación, porque justamente ocurre este tipo de relajamientos. Incluso por eso se dan fenómenos como la transformación de determinadas consonantes en otras. Por ejemplo, la palabra water, ellos no pronuncian water, lo pronuncian así los británicos, water, pero ni siquiera lo pronuncian water, pronuncian water. Pero en inglés norteamericano esa palabra se pronuncia water. Y hay una relajación tan evidente en la pronunciación que los fonemas se van transformando de una manera muy rápida. De hecho, también esa es una de las razones por la que el inglés ha evolucionado tanto en términos de que los cambios son rapidísimos y una persona que quisiera entender a un hablante del inglés del siglo XV no lo va a entender, ni siquiera en términos de escritura, porque la pronunciación ha cambiado tanto que es imposible que se comprendan. A diferencia de una persona que habla español o que habla francés, si ustedes se acercan a un texto del siglo XV, es muy probable que entiendan la mayoría de lo que hay ahí, porque la pronunciación no ha cambiado y seguimos, o sea, sí tiene sus cambios, porque ya no decimos ni facer, ni entuerto, ni nada por el estilo, pero ustedes van a tener la capacidad de entender lo que está diciendo o lo que está en el escrito. E incluso si escucháramos a una persona del siglo XV, hipotéticamente podríamos entender la conversación de esa persona. En inglés esto no ocurre, porque se relaja tanto la pronunciación que los cambios son rapidísimos. Incluso a veces entre ellos no se entienden. Si ustedes, solamente hay que pensar en un ejemplo muy reciente que está en boca de todos. Si ustedes escuchan a Adele hablar, no van a entender. O por lo menos no si no están bien entrenados para entender inglés londinense, porque la pronunciación es excesivamente diferente. Está tan relajada que hay un montón, de hecho también este es algunos de los fenómenos que veremos más adelante, se pierden un montón de consonantes. Por ejemplo, solamente para aterrizar esto de manera práctica. En el inglés londinense no dicen hello. En inglés londinense dicen hello, porque se perdió la primera consonante. Se relaja tanto la pronunciación que ellos no dicen hello, dicen hello, en la variante londinense. Entonces, solamente para dar algunos ejemplos de esta situación, hay que forzar la articulación de las vocales en el sentido de tratar de pronunciarlas bien en una lengua como el francés, no así en el inglés, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer fonema, que sería este. Y vamos con Magdalena Hernández. Sí, exactamente, un poco es similar a eso. En lugar de decir mira, nosotros decimos ira. Quitamos palabras porque vamos pronunciando tan rápido que la lengua se desgasta, la fonética se desgasta y se pierden palabras. Entonces, ira, todas esas palabras en donde encontramos, a esto se le denomina apócope, déjenme ver si estoy ocupando el término adecuado, porque está entre apócope y síncope, pero creo que es apócope. ¿Ya la digo, profe? Déjame terminar esto. Sí, apócope, a esto se le llama apócope, porque se pierden esos sonidos. Entonces, ira, incluso para decir todavía, decimos todavía, o sea, todas esas pronunciaciones que pierden letras es lo mismo que ocurre en esas lenguas. Ahora sí, Magdalena. ¿Es una vocal anterior cerrada, no labializada?
Una vocal anterior cerrada no labializada. Magdalena. ¿Cómo? ¿Cuál es tu apellido? Hernández Sandoval. Ujú. Yo les recomendaría que se aprovechen de estas participaciones porque el siguiente parcial va a haber menos. Pero sí, anterior cerrada no labializado, también lo tenemos en español, no tenemos ningún problema con esta vocal. Vamos a escucharla porque vamos a ir viendo el cuadro vocálico del francés y lo tenemos en palabras como finir, ¿no? Vamos a escuchar la vocal. ¿Cómo les meto miedo, verdad? Ya todo el mundo levantó la manita. No, pero es en serio, porque como vamos a empezar a ver variantes y todo eso, es más difícil la participación en ese tipo de situación. Cerrada anterior no labializada, la que conocemos del español. También la tenemos en francés y con esa no deberíamos tener ningún problema. Vamos a escuchar la palabra. Finir. 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 Otra vez escuchen, la consonante final no es la ovular vibrante. Diría finir. No está esa consonante ahí. Finir. 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 Es la aproximante. Finir. 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 Canadá. Vamos con la siguiente vocal. Eduardo, Colín. Sí. ¿Esa? Creo que de hecho ya se le había dicho, pero bueno, es una vocal anterior cerrada y labializada. Anterior cerrada labializada. Bueno, no me la pudiste haber dicho porque la estamos viendo apenas, entonces no sé en dónde me la habías... en el ejercicio, ¿no? Que habíamos hecho. Ujú. Vocal, efectivamente, anterior cerrado labializado, es lo mismo, la posición del anterior. Subimos la lengua, adelantamos la lengua hacia la zona de enfrente de la boca. Cerramos la abertura bucal, pronunciadamente, aunque no para producir una consonante, y labializamos. Aquí tenemos el caso del artículo femenino. Vamos a escuchar la vocal. También es una de las que suele complicarse más a los estudiantes, pero por lo que ustedes ya saben, teóricamente, o por lo menos si lo han practicado, ya debería el sonido más o menos estar ahí. Sería cerrado anterior labializado. Llevamos el no labializado y el labializado. Vamos a escucharlo en la palabra. Une. Aquí no aparece la transcripción, pero es esa vocal. Une.
Ok, vamos con Lourdes Borja. Sí, maestro, ¿me escucha? Sí, esa consonante, por favor. Sí, es anterior, semicerrada, no labializada. Exactamente, anterior semicerrado no labializado. Es un fonema que también tenemos en español, no tendría que haber ningún problema, es nuestra E y lo tenemos en frases como ET. Vamos a escuchar el fonema. Ya llevamos pues, cerrado anterior no labializado. Cerrado anterior labializado. Semicerrado anterior no labializado. Y vamos a escuchar la palabra. ET. ¿Sí? Ok, vamos con la siguiente. Alejandro Soto. Sí, profe. ¿Cuál es? Sí, claro. Ok, profe, déjame, lo busco rápidamente. Es semicerrada, semicerrada, labializada, anterior. ¿Me equivoco, profe? Exactamente, sí. Vale. No te preocupes, está bien. Anterior, semicerrado, labializado, la misma posición articulatoria que la anterior. Vean cómo el francés ya nos estamos encontrando con otro fenómeno interesante con relación al francés. En estas cuatro vocales hemos visto que son los pares, tanto la labializada como la no labializada. Aquí estamos con el par labializado de este. Es la misma posición articulatoria, anterior semicerrado, la diferencia es que el primero es no labializado y el segundo es labializado. Pronunciamos la E, nuestra E, y redondeamos labios. F. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar primero el sonido. Ay, otra vez les compartí la presentación. Vamos de nuevo. Anterior cerrado, no labializado. Anterior cerrado, labializado. Semicerrado anterior, no labializado. Semicerrado anterior, labializado. Y ya llevamos dos pares. Totomoch Torres.
Sí, esto como es torre, ¿no? ¿O no? Ah. Este. ¿Es semiabierta anterior no labializada? ¿Semiabierta anterior qué? No labializada. Ajá. Semiabierta anterior no labializada. Semiabierto anterior no labializado. Tenemos el mismo rasgo anterior, solamente que vamos a abrir un poco más la boca. Les digo, aquí es cuestión de grado, ¿no? ¿Qué significa abrir más la boca? Pues dependiendo de cómo ustedes estén entendiendo su aparato articulatorio. Abrimos un poco más la boca y no labializamos. Faire, faire. No es faire, es faire. Vamos a escuchar el fonema. Este fonema, que es algo que no he comentado, pero este fonema no lo tenemos en español, sí lo tenemos en inglés, la mayoría no lo tenemos en español. Vamos a escuchar este. Vamos primero, bueno, vamos a escuchar el que acabamos de ver, que sería el anterior semiabierto no labializado. Después el semicerrado anterior labializado. Semicerrado anterior no labializado. De estos hemos visto que en español y en inglés tenemos el no labializado, pero no tenemos en ninguna de esas dos lenguas el labializado. Luego anterior cerrado labializado. Solamente lo tenemos en francés, no está en ninguna de las otras lenguas. Cerrado anterior no labializado. Lo tenemos en las tres lenguas. Ok, vamos a escuchar la palabra. Faire. 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 Vamos con el que sigue. A ver. Guardián Sánchez. Sí, profe. Ese fonema, por favor. Sería una vocal anterior semiabierta no labializada. No, sería anterior semiabierta labializada. Exactamente. Anterior semiabierta labializada. Otra vez tenemos el bar labializado. Anterior semiabierto no labializado. Anterior semiabierto labializado. La misma posición articulatoria que el anterior, solamente que redondeamos los labios. Entonces, si dominamos el labializamos peur.
Vamos a escuchar el fonema. Semiabierto anterior labializado. Semiabierto anterior no labializado. Semicerrado anterior labializado. Vamos a escuchar los labializados para que vean la diferencia. Este sería el que acabamos de ver, semiabierto anterior labializado. Semicerrado anterior labializado. Cerrado anterior labializado. Ugh. Ya se va acabando nuestra clase. Vamos con Lugo Fitz. Sí, profe. Esa es abierta anterior no labializada. Abierta anterior no labializada, la del español. Aquí les pongo anterior central por lo que les comentaba. O sea, está en medio. Realmente la lengua no se puede adelantar tanto en esta vocal, pero está ahí, anterior central, abierta no labializada, thumb, thumb. Vamos a escucharlo. Abierta anterior no labializada. Semiabierta anterior no labializada. Semicerrada anterior no labializada. Cerrada anterior labializada. Y luego las no labializadas que hemos visto, perdón, las labializadas. Semiabierta anterior labializada. Semicerrada anterior labializada. Cerrada anterior labializada. Vamos a escuchar. Femme. 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 Aquí lo que nos hemos encontrado es que además de, y todavía falta, ¿no? Además de la dificultad de articular, que es quizá para mí lo más complejo en términos del francés, el sistema de vocales, además de dominar la abertura vocálica, porque estamos en variación de abertura vocálica, también el asunto de la labialización, y más adelante vamos a agregar el problema de la nasalización, porque algunas de estas vocales pues son nasales, ¿no?
Ok. Axel. Sí. Este. Es central, media, labializada. Ujú. En francés, acuérdense, tenemos la central media labializada. Es el sonido schwa del inglés y de hecho, en términos generales, así se le denomina a este sonido en específico, porque en muchas lenguas tiene un comportamiento muy variado, justamente porque es el sonido que más fácil podemos articular. No tenemos que hacer nada más que medio abrir la boca y sacar aire. Es el sonido más, incluso en términos de reposo, implica menos movimiento articulatorio. Se le conoce como E muda o E del femenino en francés, central medio, y a diferencia del inglés es labializado. Entonces, de solamente decir vamos a decir monsieur, monsieur. Labializado, a diferencia del sonido schwa no labializado del inglés. Lo vamos a volver a escuchar, solamente que hay que prestar atención porque en la tabla que tienen, perdón, en el banco de sonidos que tenemos ahí, aparece como no labializado o está no labializado. Solamente hay que labializarlo. Monsieur, monsieur. Vamos a escucharlo. Monsieur. Monsieur. Ahí se escucha luego la realización. Monsieur. 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 Sí, la realizado. Monsieur. Monsieur. Diana Estrella. Gracias. Gracias. Ahora sí estornuda. El siguiente. Este. Posterior cerrada labializada. Igual que el español, posterior cerrado labializado. Dus, 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 dus. Vamos a escuchar. Un fonema que ya tampoco, es el último porque ya se acabó la clase, tampoco debería causar tantos problemas. Entonces, para revisar, tenemos el fonema posterior cerrado labializado, el fonema medio central labializado, está labializado, recuerden,
Tenemos el abierto anterior no labializado. El fonema semiabierto anterior labializado. El fonema semiabierto anterior no labializado. Tenemos el fonema semicerrado anterior labializado. El semicerrado anterior no labializado. El cerrado anterior labializado. Y el fonema anterior cerrado no labializado. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo con relación a lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, de los fonemas. Para ir cerrando, porque ya la siguiente semana es un día antes del examen final, ¿no? Ya tenemos que irnos. El examen final, el examen parcial. El examen, como ya saben va a ser el jueves. Si no me equivoco, déjenme volver a revisar. Es que ya se tienen que ir, ¿verdad? Les pongo el anuncio en Blackboard, pero por lo que recuerdo del calendario que nos mandaron y que revisé, nos tocaría el 29 de octubre el examen. Entonces, la siguiente sesión vamos a terminar de revisar los fonemas. Vamos a dejar ustedes, vean, nos dio tiempo de terminarlos. Entonces, teóricamente ustedes ya están haciendo su ejercicio de simplificación del inglés y además están ya con la tabla del francés y ya prácticamente terminamos esto. Entonces, tendríamos ya la simplificación después de la siguiente semana, aunque vamos a dejar esa evaluación para el siguiente parcial. Pero ya tienen ustedes la tabla y la simplificación para el examen. Entonces, vamos a terminar de revisar los fonemas del francés y vamos a dar tiempo para dudas con relación a los temas que hemos visto en el examen. Generalmente llega ese día y nadie me da ninguna duda, nadie pregunta nada, perdón, con relación al examen, como que todo queda claro. Luego el problema ya es el examen. Pero la idea es, si tienen dudas es porque ya vienen estudiados. No vamos a repetir una clase. Van a ser dudas muy específicas por si alguien tiene algún problema con algún tema en particular. Si no hay dudas, comenzaremos con el siguiente tema, aunque la lectura se las pondré para el martes. Pero ese tema ya sería parte del siguiente parcial, ¿vale? Entonces, estudien y cualquier duda la resolvemos el lunes, ¿sí? Sí, maestro. ¿Dijo 29 de octubre? Sí. Es Es viernes, ¿no? que Es viernes. es viernes, por eso le pregunto. Ah, no, perdón, entonces nos toca el 28. Sí, el 28. Sí, ¿no? Déjenme revisar. Si todavía no tienen que irse, déjenme revisar rápido porque nos mandaron el correo. Y yo recuerdo que lo revisé, pero... Calendario de exámenes. Los que ya tengan que irse no hay problema, nada más es para resolver esta duda. Abrí. Nos vemos, hasta luego, descansen. Fonética, nos toca el 28, perdón, sí, 28, que es el jueves. 28 de octubre. Sí, la tabla del francés también se va, pues sí, chicos, a las 9 de la mañana. La tabla del francés también se va a subir, solamente que vamos a considerar la evaluación para el siguiente parcial. De hecho, les voy a dar hasta después o más o menos antes del Día de Muertos para subir la tabla. Vale, entonces si ya no hay dudas, nos vemos el lunes. Descansen, que tengan buen fin de semana. Bye.
Hasta luego. Que estén Hasta bien. Bye.